Deje que la transformación de R3 a P3 se defina por T del vector ABC. Igual a ax más bx al cubo para la parte A, se nos pide que busquemos la base para el rango entero de la transformación. La imagen o rango es el conjunto de todas las salidas posibles o, en nuestro caso, el conjunto de todos los polinomios posibles en P3 en forma de ax plus bx al cubo. Bueno, si las salidas están en forma de ax más bx al cubo, todas las salidas son combinaciones lineales de x y x al cubo, lo que significa que podemos establecer la imagen de la transformación o el rango de la transformación como el lapso del conjunto que contiene x y x en cubos. Bueno, desde aquí x y x al cubo forman una base para la imagen o el rango de la transformación. Podría ser tentador seleccionar el conjunto que contiene una x y bx al cubo, pero no queremos vincular una base a los valores de a y b, que son los dos primeros componentes del vector de entrada. Por ejemplo, observe cuando a y b son 0. Tanto ax como bx al cubo serían 0 y 0 no es una base para el rango entero. Ahora para la parte b se nos pide que encontremos una base para el núcleo de la transformación. El núcleo de la transformación es un conjunto de todos los vectores de entrada x y R3, de modo que la salida es un vector 0, en nuestro caso, el polinomio 0. Así que para determinar el núcleo, primero echemos un vistazo a la salida, que tiene que estar en la forma ax plus bx al cubo. Pero de nuevo para el núcleo esta salida debe ser igual a 0, por lo que si esta salida es igual a 0, sabemos que y b debe ser igual a 0. Y ahora, dado que el núcleo es un conjunto de entradas tal que la salida es igual al polinomio 0 en este caso, analicemos ahora la entrada. Bueno, la entrada es el vector ABC, pero ahora sabemos que para que la salida sea el polinomio 0 a y b deben ser. Por lo que el conjunto de entradas donde la salida va a ser el polinomio 0 serán los vectores en forma de 0, 0, c que podemos escribir como c veces el vector 0, 0, 1. Esto indica que el núcleo de la transformación es un conjunto que contiene todos los múltiplos escalares del vector 0, 0, 1 o w. Puede decir el núcleo de la transformación es igual al lapso del conjunto que contiene el vector 0, 0, 1. Así que volviendo a la pregunta, la base para el núcleo de la transformación sería cualquier múltiplo escalar del vector 0, 0, 1. Mirando las elecciones, si dejamos que C sea igual a una base, sería el vector 0, 0, 1. Espero que te haya resultado útil.